Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, seámoslo siempre. Me salió un gallito, sorry. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy tenemos un gran programa. Vamos a conversar con un invitado de lujo, Hugo Coya, quien es escritor, periodista, actualmente presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP para los amigos. Y vamos a hablar con él sobre Memorias del Futuro, su último libro que salió hace un año, pero que sigue causando grandes reacciones en los lectores y que cuenta la historia desconocida de, entre otras cosas, la relación de Ernesto el Che Guevara con nuestro país. Mi nombre es José María Salazar Núñez y aquí empieza Somos Libros, seámoslo siempre. Acompáñame. Continuamos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, y hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a conversar, como anunciamos, con Hugo Coya. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto de estar. Un afectuoso saludo para todos tus seguidores de Somos Libros, seámoslo siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a conversar especialmente sobre tu libro que ya salió el año pasado, que es Memorias del Futuro. Y el libro empieza con esta reflexión sobre el azar que unen a todas estas personas alrededor de Ernesto el Che Guevara. Cuéntanos cómo llegaste a esa historia. Bueno, mira, hace aproximadamente unos 4 años y medio, 5, recibí un correo de un policía. Que vivía en ese momento en la Sierra Central de nuestro país, pidiéndome para que contara la historia de su tío. Y me contó algunos datos de su tío que me parecieron interesantes. Su tío era uno de los peruanos que murió junto al Che Guevara en Bolivia, ¿no? En su última etapa de guerrillero, de la guerrilla que hizo en Bolivia. Y tenía cartas, tenía documentos, tenía fotos y una serie de detalles. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Comencé a interesarme, a indagar un poco más, porque yo la verdad no era en ese momento un gran conocedor acerca del Che Guevara. Conocía como cualquier persona la información general. Y fui al G Festival en Arequipa y me encontré con John Lee Anderson, que es el biógrafo, el hombre que quizás conoce más acerca del Che Guevara en el mundo. Y le comenté, le mostré algunas cosas, conversamos un rato. Le digo, ¿y tú crees que esto merecería escribir algo, alguna crónica? Me dijo, debes hacerlo. La trayectoria del Che en el Perú y de estos peruanos se ha escrito muy poco, ¿ya? Y entonces me comencé a interesar más, busqué a los familiares de los otros peruanos y eso me permitió viajar a Bolivia, estar en varias partes del país, hablar con algunos amigos, con muchos enemigos también, viajar a Cuba, viajar a otros sitios, y eso me ha permitido reconstruir el paso del Che Guevara por el Perú. Y me ha permitido además estar digamos, una gran satisfacción, que el libro ha tenido muy buena acogida, tanta acogida que ya tiene una edición colombiana, que se lanzó hace 4 meses. Tuve la oportunidad de ser invitado por la Feria Internacional de Bogotá, y lo presenté en Bogotá. Es una edición colombiana, entonces tiene un énfasis un poco más latinoamericano que el peruano, y también figura entre los libros, entre los libros de mayor acogida en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ¿no? Tuve una presentación que yo me sorprendí para ser un escritor peruano, que por primera vez iba a este evento tan grande como la Feria de Bogotá, auditorio lleno. Tuve varias horas firmando libros y me hicieron varias entrevistas y concitó mucha atención de la prensa colombiana, ¿no? Y el libro se llama Memorias del Futuro. ¿Por qué Memorias del Futuro? ¿Cuál es el futuro de toda esa época, no?
Justamente esa fue toda una discusión, porque además es una pregunta recurrente, ¿no? Mis libros siempre tienen este tipo de títulos que encierran, digamos, digamos, no solo la reconstrucción de los hechos, sino una reflexión acerca de qué es el destino y de qué cosa es lo que vamos haciendo con el devenir de nuestros actos, ¿no? El caso de Memorias del Futuro es la historia de un puñado de hombres y mujeres que hacen una serie de hechos creyendo estar escribiendo un nuevo futuro, un futuro distinto, en este caso un futuro socialista. Entonces creían un mundo igualitario con una serie de postulados socialistas. Entonces ellos creían que sus acciones, en realidad, y muchos de ellos además escribían en diarios lo que sería el mundo ideal que ellos estaban dibujando a partir de los hechos y los actos que realizaba. Entonces, Memoria del Futuro es un poco una reflexión. ¿Qué hacemos pensando para cambiar este mundo de acá a algunos años? En el caso de ellos, evidentemente se quedó en una aventura que fracasó y que les costó la vida, ¿no? Pero es muy interesante porque el libro empieza también hablando acerca de lo que estaba pasando en Bolivia, en el Palacio de Gobierno, digamos, en Bolivia, y todas las cosas que se estaban urdiendo y que terminarían en el fracaso de esto. O sea, hay como un balance entre, por un momento están los idealistas, pero por otro la realidad que está acechando, ¿no? Exactamente, porque es la verdad. O sea, nosotros somos personas que nos gustaría que las cosas fueran distintas, pero muchas veces la realidad trastoca todo lo que nosotros planeamos o pensamos. Y eso es lo que pasó en el caso del Che Guevara y estos idealistas románticos, que por supuesto hay gente y la menciono dentro del libro, que lo califican como un asesino. Cuento esta fase oscura también del Che Guevara. A algunos no les ha gustado eso, porque el Che Guevara es, como digo, despierta grandes pasiones para un lado y para otro. No es una figura muy polémica. Es muy difícil además mantener el equilibrio. Yo trato como periodista de mantenerlo, pero resulta inevitable que cuando me he sentado con unas personas, pues me hablaban muy mal de él, o con odio, ¿no? Por los asesinatos en los que estuvo involucrado, por las cárceles estas ahí, por la persecución a todos los que pensaban distinto, a los opositores y todo. También me encontré con gente en Cuba y en Argentina y en Bolivia que lo idolatra, que lo quiere, que lo ama, que lo respeta y que todavía lo venera 50 años después, ¿no? Sí, y hace poco estaba leyendo justamente un poema sobre el Che, que era A la muerte del Che, de Salvador Puig, y me quedaba claro que con el Che y con toda esa época hay un antes y un después, por lo menos en Latinoamérica, del fin del sueño socialista, que digamos se vería más con la caída del muro, ¿no? Pero ¿cómo ves un poco o sea, cómo fue un poco entrar a una época en la que la gente veía a futuro, ¿no? Ahora quizá no hay espacios para ese tipo de sueños que a veces, como en el caso peruano, se convierten en pesadillas, ¿no? Claro, o sea, hay que pensar que las cosas ocurren porque también además estamos en una coyuntura, en circunstancias, ¿no? El mundo del Che Guevara era un mundo bipolar, el mundo de las dos grandes superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces la Guerra Fría, la amenaza además de una guerra mundial, de una tercera guerra mundial, hay toda esta crisis de los misiles a Cuba, el embargo a la isla, que de alguna manera fortalece la autoridad y la dictadura de Fidel Castro, lo mitifica y consigue la adhesión o la cohesión al interior de la isla y que los opositores salgan. Entonces fortalece los extremismos también. Y eso también fortalece el papel mucho más a la izquierda del Che Guevara, ¿no? Todo eso contribuye a cincelar esta figura, pero yo no me quedo en la parte política. El libro no pretende ser un análisis político, sino es una historia de seres humanos, equivocados o no,
y por eso cuento la historia de la esposa peruana, de la hija, de las familias, de la historia de estos peruanos que idealizaron este sueño socialista y que se involucraron, que fueron a estudiar algunos a Cuba y que decidieron tratar de cambiar el mundo, un mundo que evidentemente todavía, a pesar de todos los cambios que ha habido, sigue habiendo muchas injusticias, muchas persecuciones, muchas desigualdades, faltas de oportunidades, y que algunas de esas fueron reivindicaciones y banderas que el Che levantó y que todavía se mantienen incólumes, ¿no? Y curiosamente el Che empieza a tener todos estos sueños también en su relación con Latinoamérica antes de ser el Che. Él viaja por Latinoamérica, viene a Perú y ve las desigualdades que hay aquí. O sea, él siempre tuvo una relación con nuestro país, ¿no? Claro, y lo que sostiene, una de las tesis principales del libro es de que el Perú fue decisivo para que él optase la posición socialista, ¿no? Conoce a este médico, claro, que lo trata porque sufría de asma, luego de ahí se vincula con la esposa, que también tenía una posición más de izquierda, más socialista, era aprista, desterrada, se casa con ella, tiene una hija y eso lo marca mucho, el paso del Che por el... Entonces yo sostengo que el Che no sería el Che como lo conocemos ahora, sin el paso por el Perú y sin el impacto que tuvo en su personalidad su paso por nuestro país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Y recuerden, Memorias del Futuro de Hugo Coya está disponible en todas las librerías. Y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Gracias, Hugo. Muy amable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Así parece ser. Muchísimas gracias a Hugo Coya, muchísimas gracias a todos ustedes por ver, por compartir, por likear. Ya saben, estamos en Facebook, en Somos Libros, en Facebook, en CNB, en Instagram yo estoy como @JosemaríaSomosLibros. También estamos en cnbtdigital.com, ahí colgamos todos los programas, renovamos esa página semanalmente. Por cierto, todas estas direcciones deben estar apareciendo por aquí, así que apúntenlas. Y nada, conmigo será hasta la próxima, estén atentos a las novedades y recuerden mientras tanto que somos libros y seámoslo siempre. Chao.